Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estéis conectados y dónde nos estáis viendo. Muchas gracias. Un martes más en el Club de Lectura La Ladrona de Libros y esta vez pues tenemos a Humberto Rueda con su libro Sembrar Felicidad. Muchas gracias, bienvenido Humberto. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, pues comenzamos y me gustaría que te presentaras, que quién eres y a qué te dedicas. Hola, Mari Carmen, un saludo para ti, para todos los que en vivo o en diferido ven este video. Muchas gracias por la invitación. Yo me llamo a mí mismo un sembrador de felicidad, así que pues los sembradores ¿a qué se dedican? Pues a sembrar. Entonces yo me dedico a sembrar felicidad a través de mi empresa que se llama Beyond. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de acompañar a las personas en las organizaciones a transitar por un proceso de transformación interior para poder reconectarse o resignificar el trabajo y reconectar con la verdadera trascendencia que tiene el trabajo y a partir de ahí pues poder realmente disfrutar lo que se hace y desde ese disfrute meterle el amor y toda la energía y toda la pasión para generar un impacto en el mundo con el trabajo que cada uno realiza. Ujú. Me parece súper interesante porque creo que en los tiempos que estamos hay mucha gente que está muy desmotivada con su trabajo y que tú ayudes a sembrar esa felicidad en la organización me parece estupendo. Lo veremos porque para eso hemos traído aquí y te hemos traído aquí para que nos puedas hablar sobre esa siembra de felicidad. Pero antes me gustaría comenzar, como siempre comento, el hecho de siempre has querido escribir un libro, es tu primer libro, lo hiciste es porque es siempre el hecho de tengo que tener un hijo, o sea, plantar un árbol y escribir un libro. ¿O cuáles fueron tus inicios? Bueno, este en efecto es mi primer libro y espero que no sea el último, digamos, pero sí te tengo que contar que este fue el tercer intento de escribir un libro. O ¿No? sea, antes ya escribí, por decirlo de alguna manera, dos libros antes, que son unos borradores que tengo que nunca fueron publicados porque sentí que no era lo que yo quería realmente comunicar. Sin embargo, tiene información que es muy interesante y muy valiosa y que la tengo ahí disponible. En el futuro seguramente lo podré compartir. eh, y básicamente el propósito pues es compartir primero mi experiencia de vida, pero también información que he venido descubriendo en ese proceso. Sencillamente por dejar ese legado, porque muchas veces tenemos información, tenemos algo que podemos entregar a la gente y nos quedamos callados y pues otras personas se pierden de esa posibilidad. Entonces, la intención es poder sembrar una semilla que seguramente cuando encuentre terreno fértil en alguna persona, pues podrá germinar, podrá generar un impacto positivo. Y si no, pues sabemos que a veces las semillas se siembran, a veces algunas caen en terreno fértil, a veces otras no. Pero bueno, la idea es hacer ese proceso de generosidad, de compartir y de esperar que otros también se puedan beneficiar de eso. Ujú. A ver, cuanto más siembras, más probabilidad hay de que Sí, sí que surja. Así de que acuerdo, nada, de nada. acuerdo. Por eso estás aquí, para que puedas sembrar más. ¿Nos explicas un poquito, aunque en el libro, y tampoco quiero que hagas un resumen, ¿no? O sea, bueno, que expliques todo, pero cómo nació este libro? Porque me chocó al empezar a leer que no es un libro como de ideas de ahora, sino que ya lo tenías muy dentro de ti desde pequeño, ¿no? Claro, o sea, yo en el libro cuento, como tú dices, no quiero contar además para que se animen a leerlo, pero este libro, como yo cuento en el libro, se comenzó a gestar desde que tenía 9 años, y es que de alguna manera mi relación personal con el mundo laboral siempre fue
como que el trabajo era algo desagradable, algo de sacrificio, algo hasta medio de castigo realmente, y que yo la verdad no quería hacer si pudiera no hacerlo. O sea, yo tenía que hacerlo, tenía que trabajar porque tenía que tener la forma de cómo ganar dinero para poder vivir y todo, pero era algo que yo, si no hubiera podido trabajar, yo hubiera preferido no hacerlo, pero esa era mi mentalidad. De hecho, eh, en el libro cuento que la razón por la cual yo, aunque yo ya había trabajado incluso desde muy niño, la razón por la cual yo comienzo y acelero mi proceso de comenzar a trabajar ya siendo un profesional o casi un profesional, porque no me había graduado todavía, era porque quería casarme con mi novia, quien es hoy mi esposa. Y decía, estoy súper enamorado, me quiero casar, pero necesito ganar plata para poder sostener este hogar. Y entonces, pues sí, necesitaba trabajar. Y tal cual, con eso comienzo yo a trabajar. Pero fíjate que esa relación como chocante con la experiencia laboral, con el trabajo, pues me llevó a vivir unas crisis internas muy profundas, porque la verdad es que yo sufría el trabajo. Y ahora que tú decías, Mari Carmen, los recientes estudios, por más de que, por fortuna, hemos venido mejorando, pero los recientes estudios muestran que el 80% de las personas realmente no disfrutan su trabajo, la pasan mal, sufren su trabajo, en fin. Entonces yo estaba en esa situación y me hizo entrar en una crisis muy profunda interna y buscar información que me ayudara a responder a preguntas existenciales que yo tenía. Yo, por ejemplo, me preguntaba, ¿para qué hago lo que hago? Yo decía, yo no tengo ni idea para qué hago lo que hago. O sea, yo creía que yo, por ejemplo, yo tuve varios roles y roles directivos y roles como vendedor también, en fin, y yo creía que de pronto hacía lo que hacía, por ejemplo, como gerente comercial porque tenía que lograr un objetivo comercial, un objetivo de ventas, pero realmente eso no parecía tener un significado trascendental. Entonces, es una pregunta existencial muy fuerte y entonces en esa búsqueda yo comencé a encontrar información que me parecía muy valiosa, muy potente, que me sirvió para comenzar a resignificar mi trabajo y a conectarme con mi trabajo ya no desde la perspectiva del castigo, de eso obligado, aburrido, en fin, que tenía que hacer, sino desde una perspectiva mucho más trascendental, mucho más bonita, algo que era eh, digamos que a mí personalmente me comenzó a emocionar. Y con el tiempo de estar en ese proceso de búsqueda, que además, desde que yo inicio mi proceso de búsqueda hasta que yo decido salirme del mundo corporativo para hacer esto que hago hace ya casi 6 años, pasaron más o menos 20 años. O sea, yo estuve 20 años buscando respuestas, 20 años buscando información, 20 años tratando de encontrar cómo conectar con la trascendencia del trabajo, etcétera. Y fui encontrando esas respuestas poderosas. Y me pasó, yo creo que lo que le pasa a la gente cuando va a una película y la película es espectacular. Y entonces salimos de la película y en la primera vez que nos reunimos con amigos les contamos que nos vimos la mejor película del mundo y los invitamos a que se la vean, porque queremos que todos se vean la película. Bueno, eso me pasó a mí. Yo comencé a sentir un llamado muy fuerte, un deseo de compartir estos aprendizajes con la gente y un llamado que cada vez fue más fuerte, que me iba jalando del mundo corporativo hacia hacer esto con muchos miedos, por supuesto, por salir de ese mundo conocido y entrar a un mundo que anhelaba, pero que era desconocido, hasta que, bueno, se dieron las circunstancias por fortuna y desde hace ya casi 6 años estoy haciendo esto de compartir esa información. Entonces, digamos que el libro nace de mi experiencia digamos, tortuosa con el trabajo. Y la verdad es que me he dado cuenta que mucha gente tiene una relación tortuosa con el trabajo. O sea, mucha gente, es más, mira, he hablado con personas y respetando las creencias religiosas de las personas, pero he hablado con personas que consideran que el trabajo es producto de un castigo que recibió Adán y Eva al comienzo y que Dios dijo que les tocaba trabajar para poder comer.
y entonces interpretan el trabajo como un castigo y como que es un castigo que nos toca seguir y aceptar porque así, así se dio y es un sacrificio. Y resulta que no, o sea, no, el trabajo no tiene por qué ser un sacrificio, no debe ser un sacrificio, tiene que ser es todo lo contrario, o sea, un regalo de la vida para poder trascender, para poder generar impacto y disfrutar de ese impacto que estamos generando en los demás. Entonces, digamos que el libro nace un poco de esa experiencia de dolor y así como yo lo viví, estoy seguro muchos lo están viviendo y el proceso es decir, oye, yo quiero contar qué fue lo que me pasó, yo quiero contar qué aprendizaje tuve, porque me encantaría que más personas pudiéramos reconectar y resignificar nuestro trabajo. Y estoy seguro que si el mundo, todo el mundo, comenzáramos a resignificar nuestro trabajo y conectar con la trascendencia de lo que hacemos, viviríamos más felices, pero no solamente eso, seríamos mucho más abundantes y además viviríamos más en paz. Ujú. Efectivamente, sí, porque además pasamos mucho tiempo en el trabajo, ¿vale? O sea, a ver, mínimo 7, 8 horas diarias, de lunes a viernes a sábado, dependiendo de dónde se trabaje. Y la verdad que bueno, hay mucha gente que, bueno, va al trabajo por lo que dices, que puede ser un castigo o simplemente como tú te planteabas, porque necesitabas ganar dinero, pues en tu caso para casarte, otros pues para tener un piso o para irse de vacaciones, ¿no? O para disfrutar esas vacaciones que esperas posteriormente. Entonces, claro, hay gente que a lo mejor al ver tu libro de sembrar felicidad en la organización, como no tienen ese espíritu o esa, ¿no? ese propósito de vida, no lo ven así, pensarán, bueno, sí, sembrar felicidad en tu vida sí, ¿vale? Que es como la segunda parte del subtítulo, pero en la organización, ¿por qué tengo que sembrar yo nada? ¿Vale? Porque al fin y al cabo, a ver si no me gusta lo que estoy haciendo. Y lo ven como, bueno, como una obligación, un castigo, como lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué les podemos decir para que la gente tenga ganas de leer este libro y sí que vea que en la organización podemos sembrar, ¿vale? Estas semillitas, ¿vale? Porque tú has comentado que como tú viviste esa transformación, la quieres transmitir, ¿no? A los demás para que sean felices, entiendo. Sí, Mari Carmen, y hay una cosa que me pasó a mí y en respuesta a tu pregunta para irla introduciendo y es, eh, a mí la palabra trabajo, como te decía, me sonaba como a castigo, una cosa aburrida, obligada, castigo, en fin, o sea, mejor dicho, si me tocaba ir a trabajar era porque me estaban desprendiendo de hacer, de vivir, digamos, de mi vida, o sea, eh, y fíjate que hoy en día se habla mucho del work-life balance, o sea, el balance vida-trabajo, y yo personalmente, a mí no me gusta esa expresión por una razón, porque significa que work no es life. O sea que el trabajo no es vida y resulta que el trabajo es esencial en la vida, es fundamental en la vida. Yo prefiero cambiar la expresión work-life balance, o sea, el balance vida-trabajo, por el balance de vida, el life balance, balance de vida. Tener una vida balanceada, equilibrada, es muy importante. Eso sí, totalmente de acuerdo. Pero no balance vida-trabajo, porque implica que una cosa no es la otra y es todo lo contrario. Realmente el trabajo llena la vida cuando logramos conectar con su trascendencia. Te mira lo que me pasó a mí. Resulta que yo, cuando estaba en el colegio, yo tuve la fortuna y además fue medio accidental. Yo no, totalmente accidental. De hecho, yo nunca lo busqué, pero yo tuve la fortuna de haber sido socorrista, salvavidas e instructor de natación de la Cruz Roja en Colombia. Todo eso era un trabajo voluntario. O sea, a mí no me pagaban un peso. Muchos hemos escuchado cuando hablamos del propósito de vida que qué es aquello que haríamos aunque no nos pagaran. Bueno, yo hacía eso, no me pagaban y a veces hasta yo tenía que pagar para poderlo hacer, porque era algo que me llenaba de pasión. Servir, servir a los demás me generaba mucha pasión. Y entonces, resulta que cuando yo comencé a reconectar con el significado del trabajo, yo decidí cambiar la palabra trabajo por servicio.
porque si yo decía, yo ya no estoy trabajando, yo lo que estoy es sirviendo a personas, eso me conectaba con la trascendencia de lo que yo hacía. Eso me conectaba con algo que me hacía pensar como en dar mucho más amor. Trabajo me conectaba con aburrido, obligado, desagradable, y servicio me conectaba con pasión, con amor, con eso que yo había sentido cuando había sido voluntario en la Cruz Roja. Y entonces luego me puse a pensar, bueno, si yo no trabajo, sino que yo estoy sirviendo, entonces una empresa, que es donde nos reunimos los que vamos a trabajar en algo, como somos compañeros de trabajo, digamos, ¿qué será? Y resulta que yo decidí, dije, si el servicio, que eso sí me conectaba con trascendencia, servir me conectaba con trascendencia, con algo sagrado, algo muy emocionante. Si yo lo que hago es servir, entonces a ese lugar donde yo voy, donde nos reunimos varias personas para hacer algo, tiene que ser un templo, porque si el servicio es algo sagrado, esto es un templo. Entonces yo dije, bueno, las empresas, ¿qué son? Las empresas son el templo del servicio, porque es el templo donde nos reunimos unas personas que compartimos un propósito común de impactar a la sociedad de alguna u otra manera, para mejorar la vida de los demás. Tiene que ser un templo, tiene que ser un lugar sagrado. Y por eso hoy en día, aunque muchas personas ven a las organizaciones y a las empresas como sitios malos, como los que destruyen el planeta, una cantidad de cosas, versiones negativas, atacan a las organizaciones. Las organizaciones son el templo del servicio, son un lugar sagrado, y porque a través de las empresas es que nosotros servimos a los demás, generamos un impacto positivo en el mundo, y nos da significado y nos hace sentir trascendencia. Entonces, digamos que el tema de sembrar felicidad en la organización es porque si lo hago en la organización, lo estoy haciendo para mi vida y para la vida de los demás. La idea de esto es, mira, todos nosotros definitivamente estamos trabajando de alguna otra manera. Hay que asegurar que ese espacio, que ese momento, ese tiempo tan sagrado, sea significativo, que nosotros nos sintamos satisfechos, felices, que lo hagamos con pasión, que además nos sintamos orgullosos del impacto positivo que estamos generando en el mundo con cada cosa que nosotros hacemos. Y si tú eres líder en una empresa, tienes la oportunidad de liderar la transformación de esa mentalidad en la organización. Y si tú eres una persona que no eres líder, pero estás ahí en la organización, tú tienes la oportunidad de hacer lo que haces con amor y de darle trascendencia a tu vida. Así que el libro, lo que pasa es que cuando impactamos en el trabajo, impactamos en nuestra vida, y el mayor dolor en el mundo hoy en día no es en la vida fuera del trabajo, es en la vida en el trabajo, donde más dolor hay. Por eso hay que impactar, hay que tocar mucho y sanar a las organizaciones. Ujú. Efectivamente. Has comentado que, claro, si eres líder, puedes impactar y puedes ayudar a que pues, tu equipo o la gente que tienes a tu cargo, pues poder desarrollarla. Pero si no eres líder, hay mucha gente que pensará, bueno, es que a mí no me pagan para tener que impactar nada, para eso está mi jefe, para que me motiven, ¿no? Que, a ver, yo no tengo que venir motivado al trabajo, es mi jefe el que me tiene que motivar y el que tiene que hacer que yo rinda más. Ahí yo creo que a veces tenemos un poco confundido, ¿no? Esa mentalidad de a mí no me pagan para, no sé si allí se dice tanto, aquí a veces sí que solemos comentar, ¿no? De a mí no me pagan para pensar, a mí no me pagan para hacer esto, a mí no me pagan para sembrar. Claro, imagínate que si nosotros pensáramos de esa manera, de que nosotros hacemos solo para lo cual nos pagan, nosotros estaríamos restringiendo nuestro poder y nuestra capacidad de servir y de amar. Yo digo que el servicio es el amor en acción. O sea, cuando nosotros servimos, estamos expresando amor, irradiando amor. Si yo restringo mi capacidad de amar únicamente a lo que me pagan, pues el que está limitándose y privándose de esa bendición, que es poder trascender a través del servicio a los demás, pues soy yo. El que está perdiendo soy yo. Yo siempre le digo a la gente, mira, si tú dependes de lo que haga tu jefe, entonces tu jefe es el dueño de tu vida, y tú
te has victimizado y has perdido tu poder. Entonces, no, yo no dependo de lo que haga mi jefe. O sea, ojalá tener un buen jefe espectacular y ojalá tú ser para otros el jefe que tú quisieras tener también. Pero así no lo tengas, así no lo tengas. Siempre tenemos que estar en esa mentalidad de el que está a cargo de mi vida soy yo. Es una mentalidad empoderada, o sea, el que está a cargo soy yo. Yo no te necesito a alguien que me motive, yo no necesito a alguien que, o sea, yo no necesito que si no me pagan, no me pagan, yo hago o dejo de hacer, que si esta persona me cae bien, entonces la ayudo y si me cae mal, no la ayudo, porque imagínate, nuestra mejor versión de nosotros depende de la otra persona y entonces nosotros estamos cediendo el poder, o sea, es terrible y además se lo cedemos comillas, a la persona más mala en nuestra vida. Entonces, peor, o sea, peor aún. No, el tema, todos estamos llamados, todos cumplimos una función en la vida, todos cumplimos una función en la vida. Hagamos lo que hagamos, hagamos lo que hagamos. Así que no importa si yo soy, si tengo personas a cargo o no tengo personas a cargo, este libro es una invitación a reflexionar para hacernos cargo de la vida. El- Tengo que estar a cargo de mí mismo primero que todo para poder inspirar a otros y de conectar con esa trascendencia y a partir de esa trascendencia poder disfrutar más lo que hacemos y pues sentir que la vida es un lugar más chévere para disfrutarlo, relacionarnos con la vida desde una postura mucho más empoderada, mayor disfrute, mayor confianza, etcétera. Ujú. Efectivamente, pero ahora se me está ocurriendo conforme vas hablando que claro, has comentado que a pesar de que no tengas un buen jefe, puedes sembrar porque si no le das ese poder. Pero realmente se puede si no tienes un buen jefe, si te está machacando todo el día y te está, o sea, está haciendo todo lo contrario. Es como que está quitando todas las semillas que tú siembras, es como si las quitara, ¿no? Las recogiera. ¿No crees que es como un poco de contrasentido y que nos puede llevar como al desánimo de, bueno, ya dejo de sembrar porque no sirve para nada, ¿vale? Pues mira, yo voy a decirte, porque esta pregunta me la han hecho varias veces, ¿no? ¿Qué pasa si mi jefe es muy malo? ¿Qué hago? Entonces, el primer mensaje es, asegúrate que tu vida no dependa de qué tan bueno o qué tan malo sea tu jefe. O sea, que la versión que tú transmites al mundo no dependa de más nadie, sino solamente de ti. Entonces, si yo tengo un jefe que es, digamos, un mal jefe, voy a colocarlo, aunque la palabra bueno y malo Sí, es sí. una interpretación de la mente, pero si yo tengo un mal jefe, por decirlo de alguna manera, pues yo tengo varios caminos. A mí me vienen a la mente tres posibles caminos. El primer camino es, yo tengo que hacer mi trabajo y si yo tengo gente a cargo, pues yo debo ser para mi gente ese jefe que yo quisiera para mí, así yo no lo tenga. Si no tengo gente a cargo, pues yo tengo que servir dando lo mejor de mí, porque cada vez que yo restringo mi mejor versión, yo estoy restringiéndome a mí, me estoy poniendo límites a mí mismo, o sea que pierdo yo. Entonces yo hago mi mejor trabajo. Dos, yo puedo hacer liderazgo hacia arriba, o sea, yo puedo influir a mi jefe, pero con mi ejemplo, con mi actitud, con mi mejor versión, etcétera. Probablemente logre tocar las fibras de mi jefe y a lo mejor mostrarle que hay otros caminos que pueden ser mejores para él también. Pero hay un tercer camino. El tercer camino es si yo estoy en un lugar donde yo doy lo mejor de mí, trato de darlo, en fin, y trato de hacer ese liderazgo hacia arriba, pero por A o B razón las condiciones no se dan y realmente estoy en un lugar donde mi semilla no va a germinar, pues yo lo que puedo hacer es pues escoger otro camino, ¿cierto? Es como si uno busca otro terreno donde sea más fértil para sembrar esta semilla. Yo no tengo que estar en una organización donde yo crea que tal vez no voy a germinar. Pero ojo, tomo una decisión no huyendo, tomo una decisión consciente. ¿Sabe qué? Yo creo que acá tal vez no va a haber el terreno fértil, digamos, los nutrientes que se necesitan, y entonces yo decido otro camino. Es válido, o sea, buscar otro camino es más, en el libro yo menciono que hay una opción
donde uno puede cambiar su realidad. Y a veces yo puedo decir sí a una, a una alternativa y seguir ese camino, o a veces puedo decir no y renunciar a ese camino y abrirme al infinito número de posibilidades que quedan. Entonces, también es válido, también es válido. Pero siempre el que está a cargo soy yo. Siempre soy yo el que toma la decisión, siempre soy yo la razón de tomar la decisión y siempre buscando la oportunidad para regalarle al mundo mi mejor versión, poner mis talentos con amor a la mayor cantidad de personas, poniendo mis talentos al servicio de los demás. Ujú. Efectivamente, tenemos que pensar siempre que soy yo y que el que pierdo, si no siempre soy yo, ¿vale? Efectivamente. Germán tenía la mano levantada, pero se ha desconectado, pobre. Ahora no sé si No, nos ya oye. estoy acá, sino que Sí. hubo un fallo eléctrico y estoy acá en mi oficina y quedé a oscuras, entonces Ah, no enciendo la vale. cámara por eso nuevamente. Nada. Sí, por ejemplo, Humberto, que te he escuchado en algunas otras ocasiones, ¿cierto? Y he estado, gracias, digamos, he tenido la posibilidad de compartir contigo en persona. Eh, Me pasó algo hace como unos 10 años, yo soy de la industria de hidrocarburos, entonces coordinaba un proyecto muy grande donde había muchas personas y fuimos a un evento y en este evento, bueno, los que estábamos ahí, digamos, en ciertos cargos, dábamos algunas palabras. Entonces me levanté en este auditorio y lo que les pude decir a todos, y siendo yo, digamos, 10 años más joven, era que lo que esperaba de todos era que fueran felices, haciendo lo que tenían que hacer y que siendo así, yo veía que nos iba a ir muy bien en este proyecto. Entonces, fue algo muy corto, me bajé del auditorio, del escenario, y 2 años después seguía en el mismo proyecto, fue un proyecto muy largo en el tema petrolero, y uno de los líderes, yo siendo más joven que él, compartiendo por alguna situación, entonces me dice, Germán, cuando tú y era de Venezuela, era una persona con mucha experiencia de hidrocarburos de Venezuela, y el proyecto era acá en Colombia, me dice, Germán, cuando yo te escuché, yo creí que tú estabas loco. Sí, o sea, no sé ni de qué estabas hablando, estabas al frente de más de 300 ingenieros y vienes con esas palabras. Y me dice, pero entendí y es cierto lo que tú dices. Hoy en día entiendo qué quisiste decir cuando te subiste allá al escenario. Y yo, bueno, listo, ok. Entonces, a esa anécdota, Humberto, me lleva a cómo hacemos para que en las corporaciones, en las empresas, en las compañías, ¿cierto? Pueda como que la organización entender este tipo de mensajes como el que tú quieres brindarnos. Me queda ahí esa inquietud. Dale, Germán, gracias, gracias, gracias. Oye, entre otras cosas, me acordé que cuando yo estaba en el mundo corporativo, contraté a un headhunter para que me ayudara a reclutar 2 ingenieros. Y entonces me estaban tomando el perfil de qué características tenían que tener los ingenieros y todo lo demás. Y yo recuerdo que dentro de las características, no dije que fueran felices, dije que fueran alegres. Y la persona que estaba tomando el perfil se sorprendió. Dice, ¿cómo así? ¿Alegres? ¿Qué es eso? Eso nunca no me habían dicho, me habían descrito una persona así, ¿no? Y yo, sí, es que yo quiero gente alegre, yo quiero gente alegre conmigo. Y tu punto es totalmente válido. Y fíjate que a veces mucha gente ve el tema de ser felices en el trabajo como una cosa ridícula, cursi, en fin. Pero la verdad es que cuando somos felices en nuestro trabajo se expresa el poder de una manera hermosa, potente, increíble y el impacto que generamos es espectacular. Así que, ¿cómo hacerlo? Bueno, yo personalmente considero que lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando somos líderes de una organización es asegurar que hay una claridad absoluta en nosotros, primero que todo, y luego en nuestra gente, de la trascendencia de nuestra organización. ¿Para qué existe nuestra organización? Que la gente lo tenga claro, que se conecte con ese impacto trascendental que esta organización desea realizar, porque eso ya comienza a conectar a las personas que vibran con ese propósito trascendental de la organización. Esas personas van a querer estar ahí, además van a sentirse felices porque van a decir, wow, yo vibro con ese propósito, o sea que ser parte de esta empresa me va a permitir de expresar y vivir esa experiencia tan extraordinaria de generar un impacto en la comunidad, en el mundo, en la sociedad, etcétera.
Entonces, cuando nosotros tenemos un propósito trascendental, cuando nosotros entendemos realmente para qué existe la organización, nuestras acciones como líderes comienzan a ser coherentes con esa trascendencia. Eh, ninguna empresa, ninguna empresa eh, existe para hacer dinero, sino para generar un impacto social. Pero para generar ese impacto social y hacerlo de manera sostenible, necesitamos generar dinero, necesitamos generar riqueza, necesitamos generar rentabilidad, por supuesto, pero fíjense que una cosa es primero y la otra es después. O sea, sería irresponsable decir, no, nosotros estamos para servir al mundo y perdamos dinero. ¿Por qué? Sería irresponsable porque desapareceríamos del mercado y dejaríamos de servir al mundo, que es lo que nos motiva a todos nosotros en esta empresa. Si lo que nos motiva es generar un impacto positivo, necesitamos existir en el largo plazo, luego necesitamos ser rentables, pero una cosa viene después de la otra. Cuando uno comienza a manejar la organización con esa conciencia desde el propio líder y lo transmite a su gente y su gente también desarrolla esa conciencia, la organización se mueve como un relojito, el trabajo es un disfrute. Y yo digo a la gente que el clima, el entorno laboral de una empresa donde la gente está feliz es todo lo contrario a un mundo estable. Es absolutamente inestable, pero alegremente inestable, porque es el producto de la pasión, el producto de la innovación, el producto de siempre querer ser mejor. Se nos van ocurriendo cosas para poder hacer cada vez mejor. Entonces, ese sería como el camino que yo sugiero, de hecho es el camino que yo sugiero a las organizaciones y que los líderes se den la oportunidad de explorar. Pero primero, ellos tienen que ser capaces de liderarse a sí mismos. Habría que primero sembrar en nosotros, entiendo con lo que nos comentas, porque claro, no puedo involucrar o hacer que los demás se sientan felices si yo mismo no estoy feliz, ¿no? Ujú. Es así, mira que mi experiencia corporativa, esa era una de las cosas que tanto yo me cuestionaba, porque yo decía, por ejemplo, yo siendo gerente general de una empresa, yo decía, yo tenía claro que yo tenía que inspirar a la gente en la organización a que dieran lo mejor de sí, pero yo decía, yo mismo no estoy inspirado. Entonces yo soy un farsante, o sea, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Y era una lucha muy, muy, muy dura conmigo mismo, de una propia decepción, de decir, Dios mío, yo no estoy haciendo bien mi tarea porque yo no estoy inspirado. ¿Cómo voy a inspirar si yo no estoy inspirado? Si yo no creo en esto en lo más profundo, porque yo mismo me preguntaba, ¿para qué estamos haciendo toda esta locura? ¿Para qué estamos haciendo esta locura? Yo no sé. O sea, uno cree que uno hace las cosas para lograr los resultados numéricos y hacer dinero y ser rentables y ganar el bono o no sé qué, o la promoción en mi trabajo, pero esa no es la verdadera razón y ese no es el propósito inspirador. Entonces, eso no es lo que nos mueve a los seres humanos al final. Entonces, sí, si yo no estoy, digamos, liderando a mí mismo, si yo no tengo esa conciencia, si yo no lo tengo claro, va a ser muy difícil que yo irradie eso en los demás. Por eso primero yo, primero yo, primero yo, y luego yo puedo irradiar a los demás esa comprensión que tengo para conectar a los demás también con esa visión. Ujú, efectivamente. Ya adentrándonos más en el libro y en esos fundamentos, ¿no? De cuáles serían esos elementos necesarios para poder sembrar. Primero para sembrarnos en nosotros mismos y luego sembrar en el resto, ¿no? Pero, ¿qué elementos son? ¿Vale? ¿Cómo siembro? ¿Qué siembro? Sí, bueno, gracias por esa pregunta, Mari Carmen, porque el libro se inspira en una metáfora, que es la Ujú, metáfora de la siembra. La metáfora dice que para que tú tomes una semilla y tú la siembres y esa semilla brote, germine, crezca, de flores, frutos, sombra, etcétera, etcétera, se necesitan dos ingredientes principales. Por un lado, se requiere que la tierra donde voy a sembrar las semillas sea una tierra fértil. Y una tierra fértil con, eh, está asociada con nutrientes, o sea, tiene que haber los nutrientes necesarios, pero también tiene que tener la humedad necesaria para que la semilla se pueda descomponer y poder soltar, liberar el ADN y que pueda germinar. Entonces, listo, necesitamos tierra fértil, muy bien, pero ¿qué pasaría si yo en esa tierra fértil
lanzo una semilla que está descompuesta, que ya su ADN se descompuso, que puede estar alterado o totalmente dañado. Pues no va a pasar absolutamente nada. Necesitamos ese otro ingrediente, que es que la semilla que voy a sembrar tiene que estar en buen estado, tiene que tener su ADN original. Y si yo, incluso por el otro lado, si yo tengo la semilla súper potente, original, saludable y todo lo demás, y yo la lanzo a un terreno árido, tampoco pasa nada. Es como si tú dejas una semilla sobre una mesa, pues ahí se queda esa semilla por siglos, yo me imagino, porque no va a pasar nada, porque no tiene el otro elemento que se necesita. Hay dos fuerzas que tienen que unirse para que eso se pueda dar. Entonces, ¿cómo llevo yo esta metáfora a la vida y especialmente a la vida laboral? Bueno, en este caso, el terreno fértil está asociado con una cultura organizacional que sea centrada en las personas, centrada en las personas, el ser humano en el centro de la cultura organizacional, que comprenda que el propósito de toda organización es ser el vehículo para que la gente encuentre su trascendencia personal a través del servicio a los demás. Entonces, fíjate que aquí los clientes no están fuera de la ecuación. Cuando hablo de una empresa centrada en las personas, es diferente a centrada en los clientes. Muchos empresas y muchos clientes me han dicho, es que nosotros tenemos una cultura centrada en el cliente. Y yo digo, Dios mío, protégelos, que Dios los guarde. ¿Por qué? Porque una empresa verdaderamente centrada en los clientes es una empresa que por los clientes hace lo que sea, incluso pasar por encima de su propia gente. Y eso no es una buena idea. Eso no asegura la sostenibilidad de la organización porque la gente se quiebra. O sea, si yo comienzo a pasar por encima de mi propia gente para satisfacer a los clientes, pues acabo con mi gente. Entonces, pues se acaba la empresa. Tenemos que asegurar que sea centrada en las personas. Y entonces en el libro yo menciono unos pilares. Hay unos pilares que son esenciales para crear una cultura centrada en las personas, que sea un terreno fértil donde pueda germinar y brotar el máximo potencial de las personas, los talentos de las personas puedan brotar para poder ponerlos al servicio de los demás. Y ahí menciono varios elementos, uno de los cuales que me parece importantísimo es justamente lo que hablábamos hace un rato, es tener un propósito inspirador, clarísimo, claro, pero que se viva de verdad, o sea, que realmente creemos en él y que lo comunicamos y toda la organización se conecta. Cuando tenemos, miren, este es tan potente, cuando una empresa tiene claro un propósito y es un propósito inspirador y está claro que la empresa existe para ese propósito y que las utilidades vienen después de vivir el propósito para asegurar su continuidad, el propósito nos sirve para varias cosas. Uno, para atraer a las personas que vibran con él. Entonces, los que no vibran con él, yo no los quiero conmigo. ¿Por qué? Porque esa persona lo necesita alguien más que tiene otro propósito diferente. Y está bien. O sea, yo quiero son los que vibran conmigo, para tener conmigo la gente que va a vivir en armonía con ese propósito. Pero también, al atraerlos, también aseguro que esa gente quiera seguir en la organización. O sea que me sirve para mantener a la gente. En vez de retener, a mí no me gusta retener a nadie, es mantener a la gente. Es el propósito. El propósito enamora, nos conecta con esa trascendencia y la gente quiere seguir. Pero además el propósito nos sirve como guía para la toma de decisiones. Toda decisión que nos ayude, que nos lleve al propósito, es una muy buena decisión. Toda decisión que nos aparte del propósito es una mala decisión. Entonces nos sirve para tomar decisiones. Yo le digo a la gente que el propósito sea nuestro jefe. En una organización, el jefe es el propósito. Ese es el que nos debe guiar, el que nos debe inspirar, el que debe definir si una decisión la debemos o no tomar. Entonces, ese es un elemento esencial, pero también otros pilares para crear un terreno fértil, como es el caso de crear un entorno de confianza, donde las personas puedan realmente expresar su máximo potencial. Hay unos estudios que muestran que la mayoría de las personas solo dan hasta el 20% de su potencial intelectual, no porque no quieran, sino porque la organización le pone límites. Le dice, mira, tú tienes una delegación máxima, tú no puedes hacer sino hasta esto. Y usted la gente pues no puede dar más y eso genera de hecho malestar, frustración, pero además se restringe el potencial de la empresa. Imagínense una bomba que quiere explotar, pero en el buen sentido, para darse al mundo con toda su maravilla, restringido porque las políticas y no sé qué, en una cultura centrada en las personas, no hay techo, hay piso. Lo menos que yo espero de ti es esto, pero
no hay techo, o sea, la idea es que cada uno pueda dar lo más que pueda. Entonces, digamos que ese es el terreno fértil. Por otro lado, están las semillas que tenemos que estar saludables. Y entonces ahí viene un comentario, y es que la mayoría de nosotros, yo levanto la mano y digo, yo soy parte de ese grupo, la mayoría de nosotros hemos pasado, sobre todo en nuestra niñez, por un proceso de formación. La mayoría de nosotros hemos sido formados. La mayoría de nosotros no fuimos educados, fuimos formados. Y entonces aquí hago una aclaración, porque esas dos palabras parecen la misma, pero no son lo mismo. Fíjense que la palabra educar en su etimología es muy hermosa, es muy potente, porque educar significa extraer de alguien lo que ya ese alguien tiene. O sea, ya está, yo no tengo que hacer nada. Yo solo extraigo. Un educador es un guía que ayuda a que la persona saque su talento y lo ponga al servicio de los demás. Básicamente el educador lo que hace es guiar a la persona, es decir, tú tienes esos talentos, ven y te voy guiando y te voy dando y te voy acompañando en ese proceso, es como ayudar a caminar, pero la intuición y el instinto de caminar ya está ahí, ya está ahí. Entonces, eh, muy pocos han sido educados en el mundo y la mayoría hemos sido formados. Entonces, ¿qué es formar? Formar, imagínense ustedes, es tomar una esfera, imagínate eh, una esfera de caucho, puede ser, una esfera de caucho que tiene su posibilidad de moverse, y yo, que soy el formador, comienzo a darle forma de cubo. Te comienzo a apretar esa esfera, a aplastarla lo más que pueda de un lado, del otro lado, de arriba, de abajo, para que sea lo más parecido a un cubo, porque lo que yo necesito son cubos. Yo quiero formar cubos. A mí no me interesan esferas, yo quiero son cubos. Y entonces la pobre esfera, o sea, nosotros comenzamos a sentirnos así aplastados y todo nuestro potencial está siendo aplastado. Entonces nosotros, pues vivimos y a veces, no sé, seguramente a algunos de ustedes les puede haber pasado que se sienten que no pertenecen, que no se sienten que encajan. ¿Qué pasa? Pero es que estamos en un mundo de cubos y yo soy esfera. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro ADN original fue alterado, fue aprisionado, fue transformado para que parezcamos cubos, ni siquiera somos, ni somos en la realidad, ni llegaremos a ser nunca cubos. Parecemos, pero no somos y nunca daremos el potencial que un verdadero cubo da. Los que son cubos se sienten que fluyen de maravillas y los que somos esferas nos sentimos mal, sentimos que no somos buenos para nada, que no servimos, porque es que nosotros no somos cubos, somos esferas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como semillas, tenemos que sanar, tenemos que recuperar nuestro ADN original, tenemos que recuperar nuestra forma, porque fíjense que la formación realmente no forma, la formación deforma, realmente, deforma a la persona originalmente. Entonces necesitamos recuperar la forma. Y eso es un proceso de despertar espiritual. Y entonces ahí yo hablo en el libro sobre que necesitamos activar en nosotros nuestra inteligencia espiritual, reconectar con la conciencia para de manera voluntaria y empoderada, porque estamos a cargo de nuestra vida, nadie es responsable, ni siquiera le echo la culpa al profesor que me formó, nada, el profesor que me formó me allanó el camino para yo despertar y para hacerme cargo a partir de ahora. Entonces yo necesito sanar como semilla, ser una semilla sana para poder florecer. Y hay una cosa interesante, el terreno fértil lo hacemos las personas de la organización, en especial los líderes. Por lo tanto, los líderes primero tienen que ser semillas sanas para que el terreno fértil sea un terreno, perdón, para que el terreno sea fértil y otras semillas puedan encontrar un buen espacio para germinar y florecer. Ese es, digamos, el concepto de sembrar felicidad, y la idea es aplicar eso de manera muy práctica, porque el libro es profundo, trascendental, pero al mismo tiempo práctico. Poderlo aplicar en nuestra vida y especialmente en nuestro entorno laboral. Eh, Hay dos cositas que quería, bueno, muchas que quería preguntarte, pero como tenemos el tiempo limitado, sí que hay dos cosas que me gustaría comentar. Claro, nos hablas de un terreno fértil, pero también en el desierto crecen las flores, ¿vale? O crecen los árboles, ¿no? O puede haber un oasis.
nosotros podemos crear ese oasis en un terreno que inicialmente parezca no fértil, ¿no? Porque, claro, me estás diciendo, no, es que, claro, si el terreno no es fértil, la semilla no va a crecer. Nos tenemos que desilusionar, porque, claro, si ya ves la gente de tu alrededor, cómo son, tus compañeros o incluso la gente que depende de ti, piensas, uff, mejor me voy y ya está, porque aquí no tengo nada que hacer. Yo creo que se puede, ¿no? Intentar convertir ese terreno en un terreno fértil. No tenemos que tirar la toalla tan fácilmente. ¿Mm? De acuerdo, acuérdate de Mari Carmen que hace un rato hablábamos de qué pasa, ¿no? Cuando yo encuentro un entorno, un jefe malo, lo que sea, y me encanta lo que acabas de decir porque de alguna manera como que la tarea, ¿cuál es? Para todos nosotros, ¿cuál es la tarea? Primero, sanar como semillas, ser semillas saludables, lo primero. Y luego, crear terrenos fértiles para nosotros y para los demás. Ser oasis, como tú lo acabas de decir, me encantó eso que acabas de decir, parece hermosísimo. Ser un oasis donde yo estoy, yo quiero ser un oasis para los demás. Donde me tenga que mover, ser un oasis para los demás. Por eso yo te decía que el mensaje que yo siempre le doy, sobre todo a las personas que tienen gente a cargo en mis talleres, es: sé para los demás el líder que tú quisieras tener para ti, así no lo tengas tú. No importa, sé tú un oasis. Y en eso consiste sanar primero, y en eso consiste estar empoderado, estar a cargo y de verdad tener claro que el liderazgo es una vocación, y es una vocación de servir con amor a los demás. ¿Para qué? Para ser oasis, para ser terreno fértil para los demás, no importa el desierto donde yo me encuentre. Vale, perfecto. Y otra de las cositas que te quería comentar es, nos has comentado el tema de desarrollar la inteligencia espiritual. ¿Nos puedes comentar un poquito más qué es esa inteligencia espiritual? Porque igual, a ver, hemos oído la inteligencia emocional, bueno, las varias inteligencias, ¿no? que nos han ido contando, pero quizás la espiritual no o la asociamos más a lo que sería la religión o el que entiendo que en este caso no tiene que ver, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito y qué pequeños ingredientes y si yo puedo desarrollar esa inteligencia espiritual? ¿La tengo? Sí, de hecho, todos nacimos con esa inteligencia espiritual y todos nacimos con esos ingredientes que la conforman. Lo que pasa es que cuando nos comenzaron a deformar en la formación, pues yo me imagino los ingredientes de la inteligencia espiritual como si fueran unos switchecitos, sí, unos interruptores, que todos nacimos con los interruptores encendidos, pero en ese proceso de apretar, pues se fueron apagando algunos o todos, y entonces nos empezamos a sentir como que estábamos en un mundo peligroso, un mundo malo, injusto, una cantidad de cosas que fueron creándose un imaginario en nosotros. La inteligencia espiritual estaba asociada en efecto con el despertar de la espiritualidad en las personas. Y fíjate que la espiritualidad, a mí me encanta una definición de la Universidad de Minnesota y de la Universidad de Harvard que dice que la espiritualidad es la comprensión de que la vida tiene un propósito y un sentido, y de que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. De tal manera que encender en nosotros la inteligencia espiritual es como conectar con el sentido de la vida, la comprensión de para qué estamos acá, pero además conectarnos con la trascendencia, que es ser parte de algo más grande que nosotros. Y ser parte de algo más grande que nosotros no tiene que ver necesariamente con sentirnos parte de un dios o algo así, sino de ser parte de una organización, ser parte de una familia, de una comunidad, de un país, del planeta entero. O sea, o sea, nuestra realidad es más grande que nosotros solos. O sea, hay algo mucho más grande, y encontrar en esa conciencia la trascendencia es parte del despertar de la espiritualidad. Entonces, hay que desarrollar esa inteligencia espiritual. Ese concepto lo acuñaron un par de neurocientíficos, una neurocientífica llamada Dana Zohar y un señor Ian Marshall, y ellos escribieron un libro en el año 2000 que se llamó Inteligencia Espiritual, y ahí hablan de un poquito de eso, y cómo lo muestran ellos, que me parece muy práctico. Hay una inteligencia que es la inteligencia intelectual, ¿cierto? La inteligencia que está asociada con esas capacidades que tenemos los seres humanos para resolver problemas concretos, prácticos, y las competencias, los ingredientes de esa inteligencia
intelectual son las famosas competencias duras, saber matemáticas, ciencia, derecho o lo que sea. Hemisferio izquierdo, inteligencia intelectual. Hemisferio derecho, inteligencia emocional. Es potente, está de moda. Y entonces el propósito de la inteligencia emocional es poder relacionarnos de manera asertiva con todo, con el mundo exterior y con nosotros mismos. Y entonces ahí las competencias son las famosas competencias blandas. Sí, las competencias blandas como el liderazgo, trabajo en equipo, en fin. Yo también las llamo competencias comportamentales. La inteligencia espiritual, ¿cómo la ubicamos? Bueno, imaginémonos que es como una cosa, perdón, una cosa que abraza los dos hemisferios, los abraza, los conecta, los integra, los potencia. ¿Y cuál es el propósito? ¿Para qué sirve la inteligencia espiritual? Para encontrar y conectarnos con el sentido trascendental de todo lo que hacemos. Es la inteligencia capaz de encontrar el significado a todo lo que hacemos. ¿Y cuáles son las competencias de esa inteligencia espiritual, los ingredientes? Bueno, yo personalmente las llamé las competencias internas, o en inglés las inner skills, las competencias interiores del ser, esas bien profundas que están en nosotros y que son las que nos permiten relacionarnos con la vida desde una postura de mayor disfrute, de mayor confianza, de mayor empoderamiento, en fin. Entonces, en el libro yo menciono 12 ingredientes, 12 competencias internas, que son los ingredientes de la inteligencia espiritual, y ahí voy recorriendo cada una porque además, bueno, voy siguiendo un proceso gradual porque hay algunas que son mucho más esenciales que otras. Son 12, pueden ser más, sí, seguramente. La verdad es que el mundo no está fragmentado ni componentizado en la vida real. Esta es una forma pedagógica de comprender un concepto. Son 12. ¿Y cuáles son? Bueno, así muy rápido, hay una, la más esencial de todas, yo digo que es como la mamá de todas y la que le da sentido a las demás y que en mi opinión pesa el 50% de las otras, es la competencia que llamo la competencia de la conciencia, es despertar, darnos cuenta, que tener conciencia del propósito de la vida. Por otro lado, tener conciencia de todo lo que sucede a nuestro alrededor, por qué y para qué sucede, lo que sucede fuera de nuestro control. Eso, ¿por qué? ¿Cómo me relaciono con eso? Y tener conciencia de nosotros mismos también, comprender nuestra mecánica interior. Esa es la primera competencia y es esencial. Y en el libro yo lo represento, aquí tengo la imagen del modelo como este centro de esta flor, es el centro, es la que sustenta la flor, o sea, está en el centro, es súper importante. Abrazando esa conciencia está una competencia que es la de, yo le llamo aprendizaje, pero es la que nos invita a vivir la vida en modo aprovechamiento, a comprender que la vida es un regalo, tanto las experiencias chéveres, alegres, como las experiencias dolorosas y difíciles, todas son un regalo. Unas, las chéveres y alegres, porque nos hacen subir la energía y nos hacen disfrutar la vida y pasarla chévere, y las dolorosas porque nos permiten aprender a partir de la experiencia. Entonces, quien vive en modo aprendizaje vive como un discípulo de la vida y ya deja de ser víctima de las circunstancias que suceden a su alrededor. Y eso es muy importante y muy potente. Y luego, digamos que vienen en este modelo, son como los pétalos de esta flor. Ustedes ven, hay unos pétalos, son 10 pétalos. Y entonces, de un lado de la flor, hay unos pétalos que nos ayudan a vivir la vida libres del resentimiento, libres de las cosas que nos atan al pasado, especialmente las que nos atan con dolor. Entonces, esas son un grupo, son 5, no las menciono ahorita por tema de tiempo, pero son 5 competencias que nos ayudan a soltar el resentimiento para poder estar en paz, vivir la vida en paz. Es una tarea, es una tarea. Y seguramente vamos a oscilar en momentos de amargura, dolor, tristeza, resentimiento, rabia, frustración, queja, pero con la conciencia volveremos a recuperar nuestro centro. De eso se trata. Se trata de oscilar, pero de manera consciente. Y la otra, el otro lado de la flor, son competencias que nos ayudan a entrar en un estado muy potente que se llama ambición, que es salir de la resignación, de creer que ya no se puede hacer más nada, a darnos cuenta que siempre hay algo que podemos hacer, que siempre está en nuestras manos, que estamos en nuestro control. Entonces nos ayuda a entrar en ambición. Entonces, imaginemos vivir conscientes en modo discípulo de la vida, capitalizando todas las experiencias y en gratitud del regalo de la vida, porque la vida es un regalo en todas sus dimensiones, libre del resentimiento,
y con una energía y un entusiasmo de la certeza de que está en nuestras manos transformar la realidad para nosotros y para los demás. Entonces, estas son las competencias. Cuando nosotros las encendemos en nosotros, comenzamos a vivir con una sensación diferente. El mundo ya no es amenazante, podemos vivir con mayor confianza. Nos damos cuenta que yo no soy víctima de nada ni de nadie. Nadie es responsable ni culpable de nada que me suceda a mí. Yo soy el único responsable que estoy a cargo y yo puedo trabajar. Entonces me empodero y comienzo a disfrutar de las experiencias chéveres y a disfrutar de los aprendizajes que me ofrecen las experiencias desagradables. La vida es mucho más chévere. No vamos a dejar de sentir dolor, vamos a transitar el dolor. No vamos a dejar de sentir rabia, resentimiento, vamos a pasar por ahí. Pero desde la conciencia vamos a recuperar nuevamente, porque estamos en un proceso de aprendizaje, no la sabemos todas, entonces vamos a estar oscilando. Pero vivir de manera consciente es muy bonita porque sabemos que siempre todo está en nuestras manos. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué podemos sacar, ¿no? de la lectura de este libro? Y creo que es eso, ¿no? Que quizás lo has resumido ahí, que todo está en nuestras manos. Eso me ha gustado mucho. Has comentado antes que este libro no es un libro solo para leer, que es un libro para practicar. Y yo insisto en este tema porque, claro, a veces leemos los libros y pensamos que ya está, yo me lo he leído y ya por ciencia infusa ya me transformo. Pero hay que practicar, ¿no? Hay que intentar pues, seguir, ¿no? Las pautas que nos das en el libro. No desistir, porque a veces entiendo que según las circunstancias no será fácil, pero el ir practicando poco a poco para poder conseguir, ¿no? Ese desarrollo de la inteligencia espiritual y poder ser esa semilla para luego ir sembrando la felicidad. ¿Sí? Así es, el libro en cada uno de los temas, yo invito al lector a hacer unos ejercicios, unas reflexiones, etcétera, porque la idea es que nosotros no podemos decir si algo es verdad o no en nosotros, si algo funciona o no, a no ser que nos demos la oportunidad de probarlo. Y lo que yo digo es, si te funciona, disfrútalo, úsalo, aprovéchalo, y si no te funciona, déjalo a un lado, tal vez más tarde te funcione, no es el momento para ti, no pasa nada, no pasa nada. Entonces el libro tiene muchos ejercicios, pero también tiene unas meditaciones que se pueden acceder a través de un código QR, que se pueden acceder para descargar incluso en el celular, en el computador, para hacerlas en cualquier momento y que son, tanto los ejercicios como las meditaciones, son recursos para apoyar ese proceso de interiorizar esa información en nosotros, de apropiarla realmente, de hacerla nuestra. Cada uno, aquellas cosas que resuenen, cada uno está bien. Ese es el propósito que tienen esos ejercicios y esas meditaciones. Perfecto. Nos comenta Germán que en qué canales podemos conseguir tu libro. Yo sí que voy a decir uno y es que hoy, como os comenté, vamos a sortear un libro entre los asistentes, así que uno de los canales es ahora mismo, ¿vale? Dentro de nada, de 2 minutitos, porque ya estamos en hora, pero ¿en qué otros sitios podemos conseguirlo? Sí, el canal principal hoy en día para conseguir el libro, tanto de manera digital como escrita, es en Amazon, en cualquier lugar del mundo. De manera que ahí lo pueden conseguir. Y de hecho, si ustedes conocen a alguien que su lengua nativa es el inglés, pues también lo pueden animar a que lo consiga en Amazon también, pero con otro nombre diferente. Esta es la Ah, versión en inglés del libro, se llama Leading the Seeds, liderando las semillas. Se llama diferente porque en inglés pensaba que tal vez debía utilizar un nombre diferente, pero es el mismo libro. Es la traducción del libro al inglés, así que ah. está disponible también y en ambos están disponibles a través de Amazon, tanto en modo impreso como en modo digital. Cuando colguemos el vídeo de la entrevista, en los comentarios pondré los enlaces para que podáis comprar el libro, ¿vale? Y ya casi para finalizar, nos quedan dos cuestiones solo y sortearemos el libro, pero sí que me gustaría, ya por ir finalizando, ¿qué proyectos tienes en mente? Nos has comentado que tenías por ahí como muchas ideas ya escritas y demás. ¿Tienes en mente un libro pronto o no? Pues mira, hay dos cosas que tengo en mente. Uno que es
continuar en el proceso de llevar esta información a las empresas en otros países en el mundo, tanto en español como en inglés. Todo lo que yo hago está en español y está en inglés, y lo puedo hacer en español y está en inglés. Así que invítenme a España, allá espero estar para acompañarlos en ese proceso. Y sí, hay otro libro en el cual estoy trabajando y que muy en general lo que espero es mostrarle a las personas en las organizaciones, sobre todo a los líderes, como una aplicación práctica de llevar la espiritualidad a su empresa. Que el tema de la espiritualidad no tiene nada que ver con religión, es algo totalmente profundo, pero práctico, que tiene impacto en el mundo material físico y que, entonces lo que voy a hacer en el libro es mostrarle esas aplicaciones, o sea, la espiritualidad en diferentes dimensiones. Para ponerte un ejemplo, cómo usar la espiritualidad para tomar mejores decisiones, o sea, toma decisiones desde la perspectiva espiritual. Entonces, fíjate que son cosas súper concretas, duras, prácticas, que vemos en el día a día en los negocios, pero que la idea es que las comencemos a vivir desde una perspectiva y dimensión mucho más trascendental. Perfecto. Pues invitado estás a venir a España cuando quieras. Y bueno, si podemos conseguir alguna organización para que puedas empezar a sembrar esas semillitas, me pongo en contacto contigo y organizamos alguna cosilla, ¿vale? Perfecto. Perfecto. Hacemos el sorteo porque siempre para el final quiero que nuestro invitado nos deje su gotica. Así que vamos a hacer el sorteo, preparados todos en el teclado para poder escribir y contestar lo más rápidamente posible a la pregunta que os voy a hacer. Espero que hayáis estado atentos. Nos ha hablado Humberto de la inteligencia espiritual y de los 12 ingredientes que tiene, uno era el principal. Entonces, si escribís cuál es ese ingrediente que es como la madre, ¿no? Y que nos has explicado que era como el centro de la flor. Si queréis ir escribiendo, el primero que conteste se llevará el libro, me pondré en contacto con él o con ella para hacerle llegar el libro. A ver, nadie nos Tan escribe, o tímidos. si queréis decirlo de palabra, también os podéis abrir el micro y el primero que abra el micro y lo diga. Nadie, nadie, nadie. Están tímidos, están tímidos. Sí, sí. A ver, que era muy, muy fácil. ¿Les das una pistita, Humberto? Ay, 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 a ver, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Eh, una pista para casi que lo dice todo, pues, que tiene que Ya, ver sí, es que eso iba a decirte que... como con la ciencia, algo que tiene que ver como con, que parece que tuviera algo como ciencia, no sé, como con la Ujú. ciencia. Rima, conciencia, Sí, ¿vale? sí. Casi es como... Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que Nadie no. escribe, podéis hablar, ¿eh? Yo quiero que se quede en España. Vale. Ah, ya, ya, pero ya aquí respondieron. Sí, sí, Zaira ya nos ha escrito. Muy bien, muy bien. Muy bien, Perfecto. perfecto. Pues me pongo ahora en contacto contigo, ¿vale? Para que, Zaira, para que me pases tu mail. Y mientras tanto, sí que le quiero hacer la última pregunta a Humberto. ¿Nos puedes dejar una gotica de todo lo que nos has hablado, de tu libro, para que nos entren más ganas de leerlo? Y más que de leerlo, de practicarlo y de llevarlo en práctica en nuestras organizaciones, que las necesitamos en muchas de las organizaciones. Pues mira, ya que lo dices, hay una que me gusta compartir mucho y que tiene mucho que ver con sembrar felicidad y con el mundo, digamos, vegetal. Y es una frase que dice que lo invisible hace posible lo visible. Lo invisible tiene que ver con nuestra conciencia y nuestra inteligencia espiritual. Es una cosa que no se ve mucho, o sea, no pareciera no poderla agarrar, pero es lo que hace posible que nosotros generemos resultados en el mundo material, en el mundo físico. ¿Y cómo qué metáfora puedo utilizar para explicar esto? Imaginémonos
un árbol hermoso, frondoso, grande, grueso, precioso, que todos lo vemos y decimos, wow, ese árbol está hermoso, me encantaría, me lo quiero llevar. Yo quiero ese árbol para mi jardín, por ejemplo, y todos vemos el árbol y todos queremos ver el árbol, o sea, que es lo que está visible. Pero muy pocos quisiéramos quedarnos con lo que está invisible, que son las raíces del árbol. Es más, por ahí de pronto hasta nos parecen feas las raíces. No, no creo que nadie quiera tener raíces de adorno en su sala. Todos queremos quedarnos con el árbol, que es lo que es visible, lo que es hermoso. Pero resulta que las raíces, que son invisibles, es lo que hace posible que ese árbol hermoso exista. No podría existir de otra manera. ¿Por qué? Porque las raíces le dan el sustento al árbol. Es el que hace que sea un árbol fuerte, bien sembrado, que aguante los vientos, los momentos difíciles, etcétera. Pero además las raíces son las que de manera amorosa capturan todos los nutrientes de la tierra y lo llevan y comienzan a subirlo para que a través del tronco, que también es amoroso, los lleve a cada una de la última célula en la última hoja del árbol. Entonces, las raíces no se ven, son invisibles, pero no es que no existan, están ahí y son esenciales y fundamentales. Así como este tema de la espiritualidad en nosotros y en las organizaciones es algo que pareciera no verse, pareciera como que todos nos enfocamos en lo que entregamos, en la cosa concreta, dame las ventas, el revenue, la plata, la cosa, el regalo, pero incluso hasta las experiencias vividas, pero se nos olvida que eso es posible gracias a que hay algo en el interior de nosotros que es el que hace la magia. O sea, la magia se produce en el interior de nosotros cuando nosotros activamos esa inteligencia espiritual y a través de esa conciencia nos animamos a expresar nuestros talentos y a ponerlos con amor al servicio de los demás. Y esa es una reflexión para invitar a todos a que dediquemos tiempo y energía a desarrollar nuestra espiritualidad, nuestra conciencia, porque eso nos va a permitir disfrutar más la vida, pero además generar un impacto mucho más potente y mucho más hermoso en el mundo y dejar huella, pero de la buena. Pues muchas gracias por esta reflexión. Y nada, ya finalizamos. Para mí ha sido un placer, se me ha hecho súper corto el estar aquí contigo. Estaríamos otra hora más, pero bueno. Muchas gracias, Humberto, muchas gracias a los asistentes y os esperamos en el siguiente club de lectura que haremos a final de agosto y espero que todos os compréis el libro de Humberto para que podamos ir sembrando esa semillita y haciendo, pues eso, crecer en nosotros esa felicidad. Así que nada, muchas gracias, dejo ya de grabar.